Cuando se acumulan los puntos, los pinpoints o puntas de alfiler, a eso se le llama nube. Y entiendo que es un tema súper extenso, o sea, estamos apenas en el inicio de lo que es una identificación del diamante. Y que nos acabas de dar tips que creo que le van a ayudar muchísimo a la gente, sobre todo pues saber las inclusiones, cómo las puede encontrar, estos puntos de alfiler. Pero creo que el diamante siempre va a ser la piedra favorita por muchos, ¿no? Bueno, chicos, me encantaría ya para finalizar esto mostrarles cuáles son los tipos de imperfecciones, inclusiones o características que más usualmente pues vamos a encontrar en nuestro diamante. Aquí esto que estamos viendo son cristales. Los cristales pueden ser de distintos tamaños. El más pequeño se le conoce como punta de alfiler o pinpoint en inglés y es el que confundimos literalmente con una mota de polvo. Cuando nosotros, Carmen, estamos haciendo la graduación de una gema, pues prácticamente a este tipo de inclusiones no le damos importancia. Nos enfocamos más, Ray, los cristales, perdón, los cuales son evidentemente fáciles de detectar, aunque hay que aclarar, como lo estamos viendo en el diamante de la parte inferior derecha, que aunque el diamante no está muy incluido, lo que pasa es que el efecto espejo, es decir, el reflejo de la luz, hace que se vea todo pecoso, se vea severamente incluido y eso también se gradúa. Aunque esté haciendo ilusiones de mucha inclusión, pues lamentablemente eso quiere decir un error en la talla y por eso se clasifica como un diamante con evidentes inclusiones. Cristales. Los cristales, pues pueden ser un detalle también para identificar la veracidad de la gema. Es decir, gracias a ellos, Carmen, podemos saber si nuestro diamante es natural. Y lo que sería un pinpoint o punta de alfiler, prácticamente no le damos importancia hasta que se acumulan. Cuando se acumulan los puntos, los pinpoints o puntas de alfiler, a eso se le llama nube o cloud. Y mire nada más esto. Las nubes sí nos afectan, ¿eh? ¿Por qué? Porque hace que nuestro diamante se vea opaco, como con suciedad. Hasta muchos clientes que me ha tocado atender han dicho, oiga, no le puede dar un pulimento porque se ve opaco. No se imaginan que este tipo de detalles están de manera interna en nuestro diamante. Y por último y no menos importante, tenemos las plumas. Las plumas son pequeñas microfracturas, Ray, pero no se le dice fractura, Carmen, porque no está tocando alguna de las partes superficiales del diamante. Simplemente está de manera interna, como si fuera una pequeña estría. Mientras no toque alguno de los extremos de nuestra gema, a esto se le llama todavía pluma. Y si ustedes se fijan bien, pues hay algunas que realmente parecieran una pluma de pato, ¿eh? Entonces, pues bueno, nosotros en el momento de comercializar la gema, tenemos que utilizar terminologías para hacer atractiva la comercialización de la misma. No espantar al cliente y decirle, mire la fractura que tiene aquí. Este, Claro. es, este tipo de características tiene mucho peso, Ray, y aunque nosotros pudiéramos, pues, minorizar la importancia, debemos de tener mucho cuidado, porque en muchos lugares utilizan lavados ultrasónicos o a veces suponemos que nuestro diamante es indestructible, grave error. Y este tipo de detalles, perdón, puede incrementarse pues con maltratos de nuestra gema. El diamante no es indestructible, es muy difícil de rayar,
pero se puede romper. Yo creo que con esta parte finalizaríamos este bloque que es la claridad del diamante. La verdad es que pues es muy interesante y entiendo que es un tema súper extenso, o sea, estamos apenas en el inicio de lo que es una identificación del diamante, entonces pues son varios puntos que bueno, la gente que está iniciando pues creo que puede tomar para iniciar y empezar a conocer el cómo pueden al final ir haciendo la valoración de un diamante, ¿no? Claro, claro que Todavía sí. faltan varios temas que ver y varios puntos, porque, bueno, al final, pues estamos hablando de evaluar realmente una de las gemas más importantes que hay, ¿no? No quiero eh, quitarle mérito a las gemas como una esmeralda o cosas parecidas, pero creo que el diamante siempre va a ser la piedra favorita por muchos, ¿no? Hasta por tradición, amigocha. De hecho, es curioso porque en muchas gemas, Ray, la, las inclusiones son necesarias, como es en el aspecto de la esmeralda, que lo veremos después, pero en el diamante, pues es algo muy controversial porque nosotros a veces, por los estándares del mercado, siempre solicitamos un diamante sin inclusiones, sin saber que el factor que lo determina es la posibilidad de encontrar esos detalles y pues realmente muchas veces nosotros como evaluadores o identificadores de gemas necesitamos estas características para dar veracidad, para realmente dar fe de que nuestra diamante es natural. ¿Ok? Ver, pues, obviamente, como lo dice Carmen, el diamante es una de las piedras favoritas de las personas. Y bueno, entendemos que esta es la primera C de cuatro que vamos a revisar y pues que tiene factores muy importantes y que nos acabas de dar tips que creo que le van a ayudar muchísimo a la gente, sobre todo pues saber las inclusiones, cómo las puede encontrar, estos puntos de alfiler, las plumas, las nubes, en fin, todavía podemos ver muchísimo más porque pues es una gama extensa de este tipo de aspectos que hay en este punto, en esta C, que es la claridad. Pero, pues bueno, también aspectos como nos dices de girar el diamante para poder observar las inclusiones, dependiendo la claridad con base a, a esta nomenclatura que teníamos, a esta escala que dan los diferentes laboratorios, pues se nos va a hacer más sencillo poderlas identificar, ¿no? Desde una muy sencilla como son la CIS, y ir subiendo, ¿no? La SI1, SI2, VS1, VS2, VVS1, VVS2, y Hasta F, le llegar internal al flawless. internal y flawless, es correcto. Que bueno, pues eso es lo interesante de este ramo, ¿no? De la evaluación que estamos viendo, pues muchas cosas, ¿no? Y cada tipo de producto que observemos, ya sea oro, metales preciosos, gemas, en este caso el diamante, o autos, pues todos tienen sus detalles, ¿no? Básicamente cada uno tiene su misticismo, esta ¿cómo podría decirlo? Exquisitez de poder verificar todas y cada una de las circunstancias que pasan dentro de una piedra, desde los aspectos más teóricos hasta ya directamente con la pieza en sí, ¿no? Entonces es muy interesante todo esto que estamos abarcando y pues seguir para las próximas sesiones, pues estar viendo las demás Cs y pues la quinta que comentábamos, ¿no? Una Del quinta que certificado. se está manejando actualmente mucho en el mercado. Antes no sonaba, actualmente sí está sonando muchísimo esta quinta C. Muy interesante, Fer, gracias. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que es algo muy importante, ya lo veremos en otras sesiones, acerca, por ejemplo, del relieve. Quiero dar un consejo para todas las personas que nos están viendo. Por favor, aunque un diamante esté engarzado, montado en una joya,
es una regla de la joyería que debe de haber entradas de luz. Tengan cuidado cuando el diamante no se puede ver realmente por la parte de abajo que conocemos como pabellón, algo está mal de esa gema. Nuestro diamante es una constitución la cual debe de brillar y ese brillo no lo va a obtener si está tapado. Entonces tengan mucho cuidado. Hay mucha gente la cual está haciendo malas prácticas, poniendo manchitas con tinta, ensuciando a nuestra gema para que nos haga pues suponer que tiene características, grados de claridad, qué sé yo, inclusive para que nos hiciera suponer que un vidrio u otro tipo de mineral diera la apariencia de diamante. Tengan mucho cuidado, por favor, acérquense a los profesionales para que realmente veamos un grado correcto, pidan sus certificados si ustedes van a adquirir esta gema y también para los valuadores que están en el giro prendario, no tengan miedo, por favor, hay veces en que a todos le vemos una cara de mala calidad. Observen bien, por favor, y no saben cómo les agradezco pues la sesión de hoy, la oportunidad y que sean muchas próximas para seguir explicando los siguientes grados de pureza. Pues que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por todo, Ray, como siempre. Carmen, te agradezco muchísimo que estuvieras con nosotros una vez más. Gracias, siempre un gusto, amigo.